Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. El gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas para paliar el efecto de la inflación de la constante subida de precios. Entre otras, ha aprobado el otorgamiento de un cheque de 200 euros para personas necesitadas. En este vídeo te vamos a decir quiénes pueden cobrar este ingreso, a través de qué administración y los detalles que se conocen a día de hoy. Atentos al vídeo si crees que puedes cobrarlo, que empezamos ya. El Gobierno se ha reunido extraordinariamente en el Consejo de Ministros para aprobar una serie de medidas que afronten y palíen los efectos derivados de la constante subida de precios, la denominada inflación. Por un lado, ha prorrogado algunas de las medidas que ya estaban aprobadas en un Real Decreto anterior y que tenían como fecha de caducidad el 30 de junio y se han prorrogado hasta el 31 de diciembre. Entre ellas están la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, aunque se especulaba de sus características, al final es para todo el mundo. También el abono transporte del 50%, el tope de la subida de los precios del alquiler y el ingreso mínimo vital, la subida del 15% también se prolonga hasta el 31 de diciembre. Y como novedades destacan la bajada del IVA del precio de la electricidad, del 10 pasa al 5%. También el tope del precio máximo de la botella de butano, la subida del 15% para las pensiones no contributivas y también el cheque que inicialmente iba a ser de 300 euros, pero al final el acuerdo entre la parte socialista y la parte de Unidas Podemos del gobierno ha acordado que sea de 200 euros. Vamos a decir a continuación, entre otras cosas, quiénes pueden cobrar este cheque y a través de qué administración se va a gestionar la solicitud. ¿Quiénes pueden cobrar este cheque de 200 euros? La ayuda de 200 euros va destinada a tres colectivos principalmente: a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores autónomos y a los desempleados siempre que figuren inscritos en la oficina de empleo. Por cálculos que ha hecho el gobierno, se estima que el cheque de 200 euros beneficiará a 2,7 millones de personas. ¿Qué requisitos de ingresos y de patrimonio máximos deben reunirse para poder cobrar este cheque de 200 euros? Inicialmente decir que se trata de una cantidad de pago único, es decir, no es una cantidad fraccionada que vayamos a recibir todos los meses, sino que es un pago único, nos ingresan los 200 euros de una sola vez. Bien, y para recibir esta ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de todos los ingresos, de todas las rentas de los convivientes, sean inferiores a 14.000 euros durante el año 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, es decir, la vivienda habitual no contabiliza, bien, ese patrimonio no puede superar los 43.196,40 euros. Es decir, vamos a poner un ejemplo, recibimos una cantidad inferior a 14.000 euros, pero nuestro patrimonio es de 50.000 euros, no podemos cobrar este cheque. Cobramos una cantidad inferior a 14.000 euros y el patrimonio es inferior a 43.196,40 euros, lo que hemos tenido de patrimonio en el año 2021, pues entonces sí tendremos derecho a cobrar este cheque de 200 euros. Vamos al tercer caso. Cobramos una cantidad superior a 14.000 euros y tenemos un patrimonio inferior a esos 43.000 y pico euros. Pues tampoco, porque una de las dos condiciones no la cumplimos. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, ¿quiénes no pueden acceder al cobrar el cheque de los 200 euros?
Pues se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el ingreso mínimo vital o reciban una pensión de la Seguridad Social en el régimen general o en los regímenes especiales de la Seguridad Social o por el régimen de clases pasivas del Estado. Es decir, no van a cobrar el cheque de 200 euros los beneficiarios del ingreso mínimo vital, los que cobran una pensión no contributiva y los que cobran una pensión contributiva tampoco. Lo achacan a lo siguiente, y es que los beneficiarios del ingreso mínimo vital ya se van a ver beneficiados de una subida del 15% en las cuantías, al igual que ocurre con las pensiones no contributivas, lo que implica que esos incrementos que van a recibir como consecuencia de esta subida son superiores a los 200 euros. Y en el caso de las pensiones contributivas, como el gobierno garantiza el incremento de acuerdo a la inflación para los ingresos del siguiente año, pues han concluido que tampoco reciban este cheque de 200 euros. Quizás sea una medida un tanto injusta. ¿Vosotros qué pensáis? Ponedlo en los comentarios y así tenemos una visión más global de todos vosotros. ¿Cuál será la administración competente en la gestión del cheque de los 200 euros? Pues aún se desconoce el procedimiento exacto. Por cierto, aprovechamos para decir que os suscribáis al canal aquellos que todavía no lo estéis, porque cuando se sepa cuál es el procedimiento vamos a publicar un vídeo para que todo el mundo lo sepa hacer correctamente. Pues reanudamos. Decimos que se desconoce el procedimiento para solicitar todavía este cheque, pero el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado que el organismo encargado para la gestión de esta ayuda, y es donde se va a tener que presentar la solicitud, es la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el organismo que se encarga, por ejemplo, del IRPF, de la aclaración de la renta. En Europa, algunos países han aprobado el cheque con un importe de 300 euros y en otros países, como por ejemplo Italia, el cheque es de 200 euros. Yolanda Díaz, como comentábamos anteriormente, tenía la intención de que este cheque fuera de 300 euros, como por ejemplo Alemania o Reino Unido, pero al final en la negociación que han mantenido con el resto del gobierno de la parte socialista, han llegado al acuerdo de que ese importe sea de 200 euros. Así, Yolanda Díaz en la red social Twitter ponía lo siguiente: la crisis exige un esfuerzo redistributivo que debe apelar también a las grandes empresas energéticas. Activaremos con celeridad un impuesto extraordinario que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva. Las familias con menos ingresos están sufriendo por culpa de la inflación. Para ellas hemos habilitado una medida excepcional: un cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año que ayude a paliar la situación. En el primer mensaje de Twitter, cuando se refería a los beneficios millonarios de las empresas energéticas, lo que se ha manifestado a través de Pedro Sánchez después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros es que a partir del 1 de enero de 2023 se va a determinar un nuevo impuesto que graven los beneficios de las compañías eléctricas. A eso es a lo que se refiere. Si queréis saber cuáles son todas las nuevas ayudas, cuáles son las nuevas medidas para paliar el tema de la inflación y de la constante subida de precios tanto de la alimentación como energéticos como de los combustibles, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejamos el link para que podáis pinchar y conocer cuáles son estas nuevas ayudas. Para estar puntualmente informados de esta y de otra mucha información de utilidad y tanto económica como de gestión de trámites con las distintas administraciones, aquellos que nos visitáis por primera vez o aquellos que veis nuestros vídeos pero todavía no lo estáis, os invitamos a que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito y también nos sirve de apoyo y de ánimo para seguir publicando contenido que pueda ayudaros en vuestras cuestiones relacionadas con la administración.
También os pedimos que si este vídeo os ha gustado nos apoyéis dándole un fuerte like y compartiéndolo con aquellas personas a quienes creáis que les puede servir de utilidad, y también en las redes sociales, que es una muy buena transmisora de información. Como siempre, nos despedimos, os agradecemos la atención dispensada, hasta el siguiente vídeo.